Bueno, les doy una cordial bienvenida. Acabo de iniciar la grabación para que podamos arrancar la sesión del día de hoy. Quiero pedirles que me den una ayudita en el sentido de que me colaboren orientándome hasta dónde habíamos quedado, que es que eh, no quiero equivocarme y entonces a ver si ustedes me pueden ayudar con esa parte. Entonces aquí tengo la presentación y voy a irla pasando y ustedes me ayudan, por favor, hasta qué momento llegamos en la clase pasada. De pronto para que si alguien tomó algunos apuntecitos me pueda orientar para no repetir, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estábamos hablando de la descripción de los manuscritos bíblicos. Ya como les había dicho, ya habíamos entrado en el tema propio de cuáles son los manuscritos, por lo menos los más relevantes, claro, no todos, pero sí los más relevantes, de los que más se habla. Y entonces habíamos arrancado con los del Antiguo Testamento. Entonces, esta era esa primera parte. Aquí habíamos dado una introducción sobre ellos. Habíamos dicho que los más representativos eran estos, el texto masorético o esta clasificación, el Pentateuco samaritano, el papiro de Nash, el manuscrito de Malabar. Del masorético, es que era el primero en los ríos del Mar Muerto. El masorético lo habíamos visto y ese texto masorético tenía varias, digamos, estaba compuesto por todos estos, por los fragmentos del Cairo, por el códice del Cairo de los profetas, por el códice del Leningrado de los profetas, por el códice de Alepo, por el códice del Museo Británico, por el códice de Leningrado, y después mirábamos el segundo de estas clasificaciones, que era el Pentateuco samaritano. Y después el papiro de Nash, pero no, yo creo que ya por acá no sé si llegamos, me parece que no, pero no sé si alguien estaba No, tomando nota. No, quedamos en el Pentateuco samaritano. samaritano, sí señor, ahí quedamos. Ah, bueno, aquí en el Pentateuco samaritano. Ah, listo, mis hermanos, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, si les estaba diciendo en la clase pasada que sí sería muy bueno que por lo menos vayan teniendo en cuenta los nombres, o sea, los títulos. Aquí estamos dando un recuento breve sobre cada uno de ellos. Digamos que tener en cuenta los títulos nos ayuda muchísimo, porque así ustedes, cuando escuchemos los nombres, más adelantico, cuando ya estemos hablando específicamente de algunos de ellos, digamos que va a ser más fácil tenerlos siempre, digamos que presentes. Entonces, esa parte, digamos que me parece muy interesante y así eso nos va a ayudar pues a tenerlos a la mano y recordarlos. Entonces, bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, estamos en el Pentateuco samaritano. Bueno, esta obra contiene solamente los 5 libros de Moisés. ¿Cómo se llaman los 5 libros de Moisés, mis hermanos? Pentateuco. El Pentateuco, mi hermano William. Muchas gracias. El Pentateuco, correcto. ¿Y cuáles son los 5 libros? Géminis, ¿cuál otro? Génesis, Levítico, Éxodo, Levítico, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, muy bien. Esos son los 5 libros iniciales de la Biblia, el Pentateuco, los llamados libros de Moisés. Muy bien. Entonces, está escrita en caracteres hebreos antiguos, ¿sí? Como los que usaban los judíos antes de que se diera el cautiverio babilónico, ¿no? El cautiverio que está pues, narrado en el Antiguo Testamento, que es cuando vivieron toda la experiencia pues, del rey Nabucodonosor y que estuvieron pues, exiliados y que allá, digamos, se destacó, vienen las historias interesantes de tres personajes del Antiguo Testamento que fueron muy importantes. No sé si se acuerdan. No, no. Y entre ellos había, bueno, bueno, Daniel, que fue un ejemplo, pues, digamos que en su comportamiento. Bueno, sin embargo,
en el siglo IV, ¿sí? Ya se conocían algunos dirigentes de la iglesia que, pues, digamos que nosotros no hemos estudiado a profundidad eso, simplemente hablamos de alguno muy importante y contamos una historia de él, pero bueno, digamos que hubo algunos dirigentes como era Eusebio, Jerónimo, esos son personajes, digamos, de la historia de la iglesia que han sido, digamos, muy relevantes, pero no fue sino hasta el siglo XVII, ¿sí? En que pues, los eruditos de Occidente supieron acerca de este Pentateuco samaritano, ¿sí? En 1616, algunos cristianos le compraron un manuscrito a la comunidad samaritana de Damasco. ¿Recuerdan la palabra Damasco, el origen de Damasco? ¿Quién era de Damasco? Pablo. Saulo de Tarso iba para Damasco. Pablo de Tarso iba para Damasco, es correcto, iba para Damasco, muy bien. Y entonces Saulo. es Saulo de Tarso en su momento, sí señor, correcto, mi hermano Héctor. Entonces, ellos llevaron este manuscrito a París. Muy bien, después de ese momento pues se han descubierto otros manuscritos, también samaritanos, y el más antiguo de ellos data más o menos del siglo X. Entonces estamos hablando de un texto que para la fecha ya tiene otros 10 siglos de antigüedad, ¿sí? Porque fue escrito, digamos que todos estos manuscritos, pues digamos que fueron, o por lo menos estos, fueron más o menos realizados en el siglo X, pero pues aunque fueron realizados en el siglo X, digamos que habían sido transcritos por ya 10 siglos para ese momento. O sea que ahí para ese momento ya llevábamos 10 siglos de transcripciones y bueno, y ese es uno de los que tenemos. Ok. Eh, Tenemos también que este texto del Pentateuco samaritano, ¿sí? Pues digamos que ha seguido su propio texto, su propio camino, por decirlo así, su propio curso, un poco independiente del texto masorético, ¿sí? Ya sabemos que el texto masorético es el que utilizaron, el que estuvieron traduciendo no, reescribiendo, pues los masoretas. Muy bien, en efecto, pues este difiere, digamos, este samaritano de los de masoretas, más o menos en unos 6.000 puntos en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? En la parte pues de estos primeros 5 libros. Pero la mayoría de estas diferencias básicamente son de carácter ortográfico y digamos que no hay ninguna importancia desde el punto de vista que cambie, digamos, el sentido de lo que se está diciendo, ¿sí? Sino que sencillamente son como correcciones puntuales, más que todo de tipo ortográfico. ¿Listo? Entonces, bueno, esas son como algunas diferencias que se tienen en cuenta, pero este es uno de estos manuscritos importantes o relevantes que se tienen. Cuando los asirios hicieron el proceso de invadir Israel, ¿sí? El reino del norte, ¿sí? Deportaron una gran parte de la población, ¿sí? En su reemplazo trajeron pueblos de otras tierras. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en la historia sagrada, hubo un momento en que después de que ya habían sido exiliados por Babilonia, resulta que después vivieron un proceso donde retornaron otra vez, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué sucedió? Pues sucedió sencillamente porque los asirios, digamos que fueron como la segunda potencia posterior y entonces ellos se les dio la oportunidad de regresar. Muy bien, esto pues está mencionado en Segunda de Reyes 17, 23 y 24. Qué bueno que alguno de mis hermanos lo leyera. ¿Quién podría leerlo? Segunda de Reyes 17, 23, 24. Hermana Amanda de Pinzón, muy buenos días, ¿cómo está? Dios la bendiga. De Reyes 17, 23 y 24. Amén, amén. Segunda de Reyes 17, 22, 24, sí, señor. Dice así con inspirado acento: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy. Y trajo al rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba,
de Amat y de Sebarfaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, perdón. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Entonces ahí se nota esta situación que se presentó, donde digamos que se trajeron pueblos de otras tierras, ¿sí? Pues para esta zona de Samaria. Y entonces ahí se comenzaron a presentar matrimonios con estos pueblos gentiles. Entonces hubo digamos que un mestizaje desde el punto de vista pues, de ideología religiosa, ¿sí? Con estos pueblos gentiles, ¿sí? Y el remanente israelita que quedó en la tierra, digamos, se originó lo que es el pueblo, pues, samaritano. Entonces, está mencionado también en Segunda de Crónicas 30, del 6 al 11. ¿Quién nos colabora leyendo también eso, mis hermanos? Segunda de Crónicas 30, del 6 al 11. Voy a leer. Adelante, hermano Héctor. Espero que los hermanos ya estén ahí en la cita para arrancar. Mis hermanos, Amén, amén, hermano. Amén. fueron pues correos con cartas de mano del rey y sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a su desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues ahora vuestro servís, como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y vinieron a Jerusalén. Eso. Muchas gracias, hermano Héctor. Correcto. Entonces, digamos que ahí se narra lo mismo que ahorita en Segunda de Reyes, como este tipo de situaciones que se presentaron pues en estos momentos. Muy bien, después de esto, algún tiempo después, los babilonios entonces invadieron Judá y el reino del sur, y también deportaron una parte de la población. Muy bien, durante este reinado de los persas, regresó una parte de los deportados para reconstruir el templo de Jerusalén, ¿sí? Los samaritanos pues se ofrecieron para cooperar con ellos, pero adivinen qué hicieron los judíos. Los rechazaron. No quisieron recibir la ayuda de los samaritanos. Leamos Esdras 4 del 1 al 3, mis hermanos. Esdras 4 del 1 al 3. ¿Quién no quiere leer? ¿Quién nos ayuda con la lectura? Son apenas 3 versículos. Dice así: Amén, amén, hermano, adelante. oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia.
rey de Persia. Exactamente, el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, resulta que se ofrecieron a colaborarles, pero los judíos les dijeron, no, muchas gracias. No podemos construir la casa de Jehová con la ayuda de ustedes. Entonces, ¿por qué se había dado esto? Pues por el sincretismo, por la mezcla que se había dado con otros pueblos, con los matrimonios que se habían tenido con otras culturas, digamos, religiosas, y entonces los otros judíos no aceptaron eso, entonces dijeron, no, no podemos permitir la ayuda de ustedes con eso. Muy bien, entonces digamos que como resultado de ese rechazo, los samaritanos pues se molestaron, ¿sí? Entonces, entonces no van a llevar nuestra ayuda, no van a aceptar nuestra ayuda. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues calumniándolos y estorbaron la reconstrucción del templo. O sea, no nos van a ayudar, entonces ahorita vamos a hacer obstáculos para que ustedes lo puedan desarrollar. Muy bien, de todas maneras, por último, construyeron su propio templo en el monte Gerizim, ¿sí? Y desde entonces han formado un pueblo separado de los judíos. ¿Sí? En nuestros días, obviamente, subsisten dos pequeñas comunidades samaritanas en Palestina. Y todos sabemos que ya en el Nuevo Testamento es muy claro que, digamos, que los judíos como tal, digamos que con estos otros hombres judíos, pero digamos judíos que tuvieron estas mezclas, que eran los samaritanos, pues no se la iban muy bien. La verdad es que entre ellos dos siempre ya había algunas diferencias. Bueno, muy bien. La verdad es que no se sabe claramente cómo los samaritanos llegaron a poseer pues, un manuscrito de los libros de Moisés. ¿Sí? Digamos que los únicos que ellos aceptaron como canónicos, pues posiblemente es el sacerdote que les enseñó la ley de Dios a ellos, ¿sí? Tenía, obviamente, se necesitaba que tuviera pues una copia de ellos para poder pues enseñárselos, ¿sí? O bien Tobías, el amonita, la sustrajo del templo, eso parece ser que puede ser como el origen de eso. Entonces eso, hay un texto que habla acerca de eso, que está en Segunda de Reyes 17, 27 y 28. Y otro hermano que nos colabore con Nehemías 13, del 4 al 8. Aquí se me fue un numerito de este 8. Entonces, ¿quién nos colabora con Segunda de Reyes 17, del 27 al 28? ¿Y quién nos colabora con Nehemías 13, del 4 al 8? Oh, la hermana Amanda no nos está acompañando. Sí, nos está acompañando. Bienvenida, hermana, otra vez. No, está cerrado el micrófono, hermana. Sí, estoy acá. Bueno. Los estoy oyendo, sino que qué pena con ustedes, pero estamos de visita en Uruguay, entonces estamos escuchando los programas. Bueno, muchas gracias. Sí, pero sí los estamos escuchando. Bueno, excelente. Segundo de Reyes 17, 27. Listo, y 28. Correcto, adelante, hermano. Yo Y le el rey de- y leo el rey de- Nehemías, profe. Gracias, Nehemías, entonces usted, mi hermana, gracias. Adelante, mi hermano Eber. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. El 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces, mire esa última parte, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Muy bien, gracias. Nehemías 13, 4 y del 4 al 8. Había zafado el micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí. Amén, amén, siga. Antes de esto, el sacerdote Eliasilo, quien había sido designado para Eliasib. supervisar los depósitos. Termina en B Sí, larga. Eliasib. Eliasib, gracias. Eliasib, sí.
quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías. Había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de grano, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. En esta época en esta época yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de un reinado. Aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasí. ¿Eliasí es que se pronuncia? Sí, Eliasí. Eliasí, de proporcionarle de Eliasí. Ay, ves, me perdió. En esta época yo estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén me enteré del acto perverso de Eliasí de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté y mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué versión está Hasta el leyendo, 8, hermana? ¿cierto? Hasta el ¿Cómo? versículo 8, sí, hasta el versículo 8. Sí. ¿Qué versión? Nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Ok, bueno, hermana, muchas gracias. Entonces, bueno, digamos que allí, digamos que hay una serie de textos que ya los hemos leído, donde más o menos se puede, digamos que, dar una pauta acerca de posiblemente cuál ha sido el origen de la existencia de este texto pues, samaritano. Muy bien, entonces hay otro grupo, otra clasificación que es el famoso papiro de Nash. Entonces tomen nota también de este, mis hermanos, el papiro de Nash. Muy bien. Perdón, hermano, quería solamente, si me permite, Adelante, hermano, claro. esa charla que tuvo Jesús con la samaritana, ahí en Juan capítulo 4, donde se muestra pues muy claro, y creo que es el único texto en la Biblia que muestra pues esta situación que hemos leído en Segunda de Reyes y en Nehemías acerca pues de los samaritanos, ¿no? La Dice, diferencia. sí, dice en el versículo 20 de Juan 4, dice la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, y puede ciertamente estar hablando del monte de Gerizim, ¿no? Y Sí. vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y entonces el Señor le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. O sea, ya aún el mismo Señor Jesús, sin entrar en, digamos, en muchos detalles, pero sí mostrando la situación religiosa y cultural que se estaba viviendo, o que se venía viviendo desde hacía muchos siglos. Y todavía eso, el mismo Jesús pues ratificó que pues esa adoración se debía, o sea, iba a llegar el momento en que ni allá ni acá iba a ser el lugar, porque era una adoración espiritual, no del lugar, ¿no? No de lugares, exactamente. En lugares ya pasaba a un segundo plano. Eso perdía toda importancia, porque definitivamente Dios mira el corazón del hombre. Correcto, hermano. Excelente.
Excelente. Adelante, hermano Héctor. Quiero un comentario respecto a lo que dice el hermano William, me pareció muy interesante. Cuando Jesús dijo que llegará el momento en que no adoraréis aquí, en este lugar, ni en el otro. Porque ¿qué tal nosotros en la actualidad teniendo que ir a adorar al monte Jericino allá? No, adoramos espiritualmente en el lugar donde estamos. Muy buen aporte, hermano William. Gracias. Gracias, hermano. Excelente, sí, señor. Muy bueno. Y se notaba ya, obviamente, la gran diferencia que había entre ellos. Por ejemplo, si todos observan la parábola en la que el Señor Jesús da respuesta a una pregunta muy importante que le hace un experto de la ley, y es que le dice, ¿quién es mi prójimo? Y entonces él en eso narra toda la parábola acerca del hombre que es atracado en el camino y que pasan tres personajes importantes judíos y no lo reciben hasta que pasa un samaritano, y este samaritano lo auxilia y lo monta en el caballo y lo lleva al mesón y le paga al mesonero para que el mesonero lo cuide. Y toda esta circunstancia, todo eso tiene unos mensajes muy fuertes también de parte del Señor Jesús, porque el Señor Jesús definitivamente no quería que esa situación siguiera donde ellos están como excluidos pues de que puedan tener acceso pues digamos que al reino. Entonces obviamente ya eso no, con el Señor Jesús eso se rompía. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús falleció, cuando ya él murió y de manera simbólica, pues tiene un significado muy profundo, la tela, ¿sí? del templo se rasga por completo, ¿sí? y ya digamos que se cumple digamos que el objetivo por el que había venido, y era que podamos tener acceso directo al lugar santísimo. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, son bastante importantes, interesantes. Así que bueno, muchas gracias, es correcto. Entonces vamos Me a entrar parece, Adelante, hermana. a mí eso me ha llevado muchas veces en lugar de, por lo menos, porque muchas veces creemos que porque estamos en esta iglesia o en la otra, somos salvos nosotros y somos más No, espirituales, cuando ahí el mismo no. Señor Jesús le dice a la mujer samaritana que lo adoremos en espíritu y verdad. Entonces siempre me confronta es nosotros que muchas veces hemos creído que porque somos más estudiosos, Dios nos da a cada uno nuestros dones, nos pone en nuestro corazón, porque es por misericordia que Dios nos lleva y salimos de la verdad y salimos de pronto de una parte que estamos ciegos, y Dios pone en nuestro corazón y hace que la palabra de Dios fluya en nosotros y veamos la realidad espiritual. Pero Dios no nos pone por jueces, sino al contrario, para interceder por las demás personas que en un momento toman la Biblia de la manera equivocada. Y de verdad les da pereza, y les voy a decir una palabra tal vez vulgar, con mucho respeto, son analfabetas bíblicos, que la gente no quiere estudiar la palabra, no les gusta estudiar la palabra, no les gusta leer la palabra. Entonces están donde quieren estar por sus cosas. Entonces yo he tomado orar por esas personas para que Dios abra sus sentidos espirituales y la palabra de Dios llegue y vean la verdad, que la verdad es Jesucristo y la verdad está a través de la palabra. Correcto, hermana. Voy a hacer Excelente, un muchas gracias. comentario allí, hermano. Adelante, hermano Héctor. Un momentico. Interesante esto que estamos hablando de la relación de los judíos con los samaritanos. Recuerden que en cierto momento los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, hermanos, pues se disgustaron porque tenían que dar una vuelta, no los dejaban pasar por Samaria, por las malas relaciones. Entonces le dijeron a Jesús: Señor, veamos que caiga fuego del cielo y los destruya, ¿no? Lo peinó el Señor Jesús. Eso, como que dice, eran los discípulos del trueno, tienen un título por ahí. Pero entonces Jesús les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, para nosotros, para todos los creyentes, el espíritu nuestro tiene que ser un espíritu muy acorde con la disposición de Dios. No podemos estigmatizar ninguna cultura. Es más, el Señor Jesucristo, en el evento de la charla con la samaritana,
ella se convirtió y fue y dio testimonio que se había encontrado un hombre que le parecía profeta. Dice que muchos creyeron, muchos se convirtieron, o sea que fíjese que eran samaritanos. O sea, ¿qué fue? Buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es la misión nuestra, ¿no? Gracias, hermano. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, mis hermanos, entonces, este papiro de Nash, ¿sí? Es un manuscrito que realmente son solamente unos fragmentos, ni siquiera realmente es, digamos, es un texto completo del Antiguo Testamento o algo, sino que son unos fragmentos, ¿sí? Contiene básicamente los 10 mandamientos y tiene una zona de Deuteronomio, un fragmento de Deuteronomio. Y se estima que pueda llegar a ser como entre el año 150 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Esa es la estimación de que más o menos era de esa época. Y pues digamos que era uno de los manuscritos hebreos más antiguos que se conocía, ¿sí? El papiro de Nash como tal. Pero solamente son unos trozos, unos trozos nomás lo que se encontró, ¿listo? Papiro de Nash. Bueno. Tenemos otro y es el manuscrito de Malabar. Entonces, ¿cuál es este manuscrito de Malabar? Digamos, es un rollo de cuero, ¿sí? Que contiene todo el Antiguo Testamento. Entonces, si es un rollo de cuero, entonces aquí comenzamos a entender que fue entonces elaborado, digamos, con la estrategia que estábamos hablando hace varias clases atrás. Quiere decir que, ¿cómo se llamaba entonces ese material? Mis hermanos. Era pergamino, no, el otro es el de cuero. Papiro era los de vegetales, ¿no? Pergamino, sí señor, era Pergamino pergamino. eran los de pieles de animales. Eso, correcto. Entonces estamos hablando de un pergamino, porque nos están hablando pues que era justamente de cuero. Entonces este rollo, ¿sí? Este rollo que pues vendría a ser entonces un pergamino, ¿sí? Contiene todo el Antiguo Testamento, pero pues exceptuando puntualmente Levítico y Deuteronomio. Esos eran los dos que no contenían, ¿sí? Y fue descubierto a principios del siglo pasado, ¿sí? Entre los judíos negros de Malabar. Esta es una región que queda al sudoeste de la India. Entonces, sur quiere decir en el sur, ¿sí? Y sudoeste. ¿Cuál es el oeste, hermanos? ¿A la derecha o a la izquierda cuando uno ve un mapa? A El la oeste, derecha. a la izquierda. A la derecha. No, señor, a la izquierda. El oeste. El oeste. Ah, Mire, sí, yo sí. les voy a contar una experiencia chiquita, simplemente para que no se vuelvan a confundir. Pues esa me sirvió a mí, a mí me sirvió y creo que puede servirle también a cualquier otra persona. Resulta que cuando yo era niño me gustaba mucho el llanero solitario y me gustaban mucho las películas de vaqueros. Y todas esas películas siempre eran que las diligencias salían hacia el lejano oeste, ¿sí? Pues todas eran las películas del lejano oeste. ¿Y qué Texas. sucedía? Exactamente. Entonces, ¿y qué pasaba entre estas películas del lejano oeste? Básicamente lo que sucedía es que Estados Unidos fue, digamos, colonizada, ¿sí? Por todos estos hombres que vinieron desde el antiguo continente y llegaron, si observamos el mapa de Estados Unidos, llegaron al lado derecho de Estados Unidos, ahí llegaron, ¿sí? En todas esas zonas costeras, por ahí fue donde ellos llegaron a los Estados Unidos. Pero como los Estados Unidos es muy grande, entonces comenzaron a poblar Estados Unidos hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Entonces ellos, todas esas diligencias de estas películas hablan del lejano oeste porque están viajando hacia la izquierda, hacia la izquierda de Estados Unidos. Entonces el oeste es a la izquierda, por lo tanto ellos llegaron al este. O sea, a la derecha es el este y el oeste es que comenzaron a poblar Estados Unidos hacia el lado izquierdo. Entonces eso me ha ayudado mucho para yo no confundir oeste y el este. ¿Sí? Y por otro lado hay otras dos maneras de llamarlo y es el oriente y el occidente. Pues bueno, eso tampoco me costó trabajo, esa sí fue muy fácil porque pues yo en mi niñez me gustaba mucho ver una serie que había de Kung Fu, La Leyenda Continúa. Yo no sé si alguno se la vio algún día, yo cuando era niño me veía eso, me gustaba mucho.
y pues que los monjes Shaolin y el Kung Fu y esas cosas. Y eso era en China, y todos sabemos que dibujando el mapa completo de China está al otro extremo en el lado derecho. Entonces allá está el lejano oriente, y por eso todos estos países donde se desarrolló la historia del Señor Jesús son el mediano oriente, el medio oriente, más cerca del lejano oriente. Entonces, digamos, ahí sí ya no tuve confusión, el oriente a la derecha y el occidente, que somos nosotros, a la izquierda. Y así mismo el oeste, entonces a la izquierda, y el este a la derecha. Entonces eso me ayudó un poco a no confundirme. Bueno, entonces aquí estamos hablando del sudoeste, o sea, estamos hablando al sur y el oeste. Adelante, adelante, hermano Ever. Nosotros somos el mundo occidental. Correcto, así es. Así es, nosotros somos el mundo occidental. Y China y Asia son el mundo oriental, ¿sí? Y más cerca del oriente hacia nosotros, pues acercándonos de China hacia acá, está el Medio Oriente, que es justamente donde está toda esta tierra, donde sucedió todo esto que estamos estudiando. Una forma muy natural de orientarse es la salida del sol es por el oriente. Así es, y apunta por el occidente. O sea, así es. Ahí está el oriente, que es el extremo oriente. El occidente, la mejor es. Es correcto. Es correcto. Y siempre que no va a haber un mapa, la mejor manera de verlo es que la parte superior del mapa apunta hacia el polo norte. Esa es la mejor manera. Entonces, cuando uno mira el mapa de esa forma, entonces ubica todos los puntos cardinales, digamos, apropiadamente. Bueno, entonces, volvamos aquí. Entonces, los judíos negros de Malabar, que es una región al sudoeste de la India, ¿sí? Ahora, este texto de este manuscrito difiere muy poco del texto masorético, ¿sí? Apenas en unos 40 lugares, o sea que este manuscrito de Malabar es un manuscrito que coincide casi que por completo con el masorético. Y entiendan algo, hermanos, este es prácticamente todo el Antiguo Testamento, que es grande. Este no es un trocito como hemos visto en otros. Este es, excepto más vale una partecita, excepto el Levítico y una parte de Deuteronomio. Exceptuando eso, tenía todo el Antiguo Testamento, y en todo ese Antiguo Testamento apenas difiere el masorético como en 40 puntos, como en 40 detallitos. Así que pues es un texto que pues es muy interesante, ¿sí? El manuscrito de Malabar. Y el último de los del Antiguo Testamento es los rollos del Mar Muerto, que hay mucha fama alrededor de ellos, ¿sí? Entonces, muy bien, hasta ahora estos, los rollos del Mar Muerto, que en muchos casos no son más que fragmento de cuero y papiro, en algunos casos son fragmentos, en otros casos son completos, son manuscritos bíblicos de más antigüedad que se conocen. Así que digamos que para este momento, digamos que ellos son muy respetados en el sentido de la antigüedad. O sea, ¿por qué? Porque son muy antiguos. Entonces, luego de diligentes estudios que se han podido pues, llevar a cabo, se ha comprobado que son 1000 años más antiguos que los masoréticos con los que hemos contado, ¿sí? Y muchos de ellos datan de antes de la era cristiana, inclusive. Estamos hablando del Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Entonces, algunos de ellos inclusive fueron antes de la época del Señor Jesús. Fueron escritos antes de la época del Señor Jesús. Pero entonces, aquí pasa algo muy interesante. Entonces uno dice, no, entonces resulta que a esos son los que hay que tomarles, prestarles atención, y los masoréticos hay que descartarlos. Pero no, resulta que cuando han hecho los estudios son bastante, pero supremamente idénticos a los masoréticos. A pesar de que los masoréticos son de 1000 años después en cuanto a su momento de creación. Pero ¿por qué creen que ha pasado eso, mis hermanos? De que estos, siendo 1000 años más antiguos que los masoréticos, a la hora de hacer las comparaciones, son prácticamente idénticos. O sea, las diferencias son muy pequeñas. Se muestra pues que ahí es donde está el valor de las escrituras en cuanto a la historicidad y la confiabilidad, ¿no? Que son textos fieles a pesar del tiempo, y que son diferentes copias. Se comprueba que la Biblia no ha cambiado. Exactamente. El ejercicio, muy bien, hermano. El ejercicio que llevaron a cabo los masoretas definitivamente fue un ejercicio excelente, un ejercicio en excelencia, un ejercicio supremamente bien hecho, y pues ahí, aquí se logra comprobar. Entonces,
mucha gente pensaba, uy, ahora que descubrieron estos rollos, no, se va a caer las Biblias que hay del Antiguo Testamento, eso, mejor dicho, se va a caer eso porque estos sí son más antiguos. Y cuando comenzaron a estudiarlos, comenzaron a decir, no, pero es que esto coincide en todo, las diferencias son mínimas, coinciden todo. Y los textos de los masoretas son 1000 años posteriores, estos son 1000 años más antiguos. Pero resulta que son 1000 años más antiguos, los de los masoretas 1000 años más viejos, digámoslo así, pero es que el ejercicio de los masoretas fue impecable. ¿Sí? El ejercicio de los masoretas fue extremadamente, eso era una institución dedicada a transcribir la palabra del Señor con excelente calidad, con excelente proceso, un ejercicio hecho con toda la seriedad y hecho con todos los rigores del caso para que fuera prácticamente perfecto. No fue perfecto, no fue perfecto, pero humanamente hablando, lo más cercano posible a lo perfecto. ¿Sí? Lo más cercano posible a lo perfecto. Entonces, yo les comentaba que con 3 errores, un rollo lo destruían. Y la manera como lo destruían era que lo llevaban a un lugar y allí iban almacenando todos los que tenían errores y después llegaba el momento en que los enterraban en la tierra para que la tierra los deteriorara. Y ese era entonces como destruían los textos, o lo mismo los que podían ser buenos, pero ya por mucho uso, ya estaban muy viejitos, ya comenzaban como a fragmentarse, ya comenzaban a romperse. Entonces, para no tener un texto ya roto, fragmentado, entonces también lo llevaban a que también fuera enterrado. Entonces, bueno, ahí muy interesante tener en cuenta esto. Este hallazgo de los rollos del Mar Muerto, ¿sí?, contribuye, ¿sí?, a lo que normalmente una persona muy experta o lo que se denomina un erudito, ¿sí?, ha calificado como el más grande descubrimiento de los manuscritos, ¿sí?, en los tiempos modernos. En la realidad, fue una casualidad. Yo quise poner ahí una bendita casualidad, pues porque fue una casualidad, eso no fue una casualidad, ¿no? Eso fue una diosidad. Esa fue una diosidad, así es una palabra que a veces se la escuché a un pastor hace muchos años atrás y me pareció muy interesante. Eso no fue casualidad, eso fue completamente de Dios. O por lo menos narra la historia que el origen del descubrimiento de esto fue básicamente porque un pastor, ¿sí?, árabe, estaba buscando una cabra pues que se le había embolatado, se le había perdido, y resulta que la encontró en una caverna y en el interior de esta caverna pues había unos cántaros que contenían pues unos rollos, y estos son los famosos rollos pues de los manuscritos del Mar Muerto, ¿sí?, los rollos de cuerpo. Esto ocurrió en el año 1947, o sea que esto es muy reciente, esto es apenas de hace 50 años, un poco más de 50 años, ¿sí? Y posteriormente se descubrieron otras cavernas en las cercanías, ¿sí?, en estos otros años, en 1949, en 1952, en 1956, ¿sí?, donde se descubrieron otros rollos también que habían sido pues almacenados por muchos siglos. Entonces, el texto de todos estos rollos, lo que les decía hace un rato, difiere muy poco. Miren, mis hermanos, no difieren en más del 5%. O sea que en un 95% son idénticamente igualitos, perfectamente igualitos. En un 95% son igualiticos. Solamente difieren en unos pequeños aspectos, en un 5%, ¿sí? Y básicamente en detalles que no tienen ninguna importancia en cuanto a que cambie la interpretación o que cambie el mensaje que está escrito, ¿sí? De los textos masoréticos que eran textos masoréticos que nosotros hemos recibido y que tenemos de un milenio después de que fueron escritos estos textos estos rollos del Mar Muerto. Entonces, esto es lo que quería enfatizarles hace un momento. ¿Qué se logra confirmar aquí? Pues la asombrosa fidelidad, ¿sí?, con la que fueron escritos los textos masoréticos. Porque 1000 años después de haber tenido un montón de procesos de reescribirlo, copias de copias, de copias, de copias, resulta que vamos a observar, y estos textos masoréticos son idénticos prácticamente, o sea, lo que difiere es un porcentaje absolutamente pequeño comparado con los de 1000 años antes de ellos. Entonces, esto obviamente es un hecho muy, muy significativo, ¿sí? Y algunos esperaban, pues como les decía un rato, pues de que esto iba a traer pues un boom en todo el cristianismo, porque la Biblia pues iban a descubrir unos textos más antiguos que iban a decir otras cosas distintas a lo que ya decían pues
la Biblia que ya teníamos, pero resulta que no pasó eso. Todo lo contrario. Lo que pasó es que quedó reafirmado que la santa palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios es única, que la palabra de Dios se ha conservado y que Dios ha metido la mano en ese proceso, de tal manera que a pesar de todas las cosas tenemos la palabra de Dios con el mensaje que Él ha querido conservar para nosotros. ¿Sí? Ahí viene algo que pues, se denomina las variantes, y entonces allí coloqué entre paréntesis que es más o menos la definición que se le da a variante. Entonces, se llama variante así a una versión diferente que se halla en un texto de un manuscrito al compararlo con otro. Entonces, si comparamos dos textos que los dos son del mismo trozo es que estamos comparando los primeros 10 capítulos, no sé, de Esdras, por decir algo, o el primer capítulo bueno, de cualquiera de los libros, de Génesis, de cualquiera de los libros. Entonces, allí hay algunas diferencias, si encontramos unas diferencias, entonces digamos que se le denominan variantes. Esta es una variante y esta es otra variante. Esa es digamos que la definición de ese concepto. Entonces, pero que no afectan básicamente ninguna doctrina fundamental del cristianismo, y pues esto es lo que, digamos que de esta manera la Biblia ha salido, digamos, incólume, o sea, no ha salido afectada, ¿sí? por el ataque pues que intentó tener algunos detractores cuando hubo este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. ¿Sí? En vez de que se fuera a desplomar, por decir algo, digamos que el cristianismo, todo lo contrario. Lo que hizo fue tomar una fuerza impresionante porque la coincidencia era abrumadora, abrumadora, la coincidencia de lo que encontraron en estos textos del Mar Muerto versus lo que ya se conocía con los textos masoréticos. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, mis hermanos, y es que los descubrimientos del Mar Muerto allí no hay Nuevo Testamento, ¿sí? Es Antiguo Testamento, o sea, todo ese hallazgo es Antiguo Testamento, no es nuevo. De hecho, muchos de estos rollos datan de épocas anteriores al cristianismo, anteriores a la época de Jesús. Bueno, ok. Muy bien, entonces, según el sitio donde pues se dio estos descubrimientos, entonces estos rollos del Mar Muerto, digamos que se han dividido, se han clasificado, se han categorizado en dos grupos, ¿sí? El primero de estos grupos, digamos que constituye los manuscritos descubiertos en el Qumran, que eso es lo que todos hemos escuchado, ¿sí? Los manuscritos del Qumran, ¿sí? Y el segundo, la segunda clasificación son los descubiertos en Murabat, ¿sí? En Murabat. Entonces son dos zonas de ahí mismo del Mar Muerto, ¿sí? Y entonces se han clasificado en los rollos de Qumran y los rollos del Murabat, pero los dos siguen siendo rollos del Mar Muerto, porque es en la misma zona del Mar Muerto, alrededor del Mar Muerto. Entonces, los manuscritos del Qumran, ¿sí? Esto es una localidad situada al sur de Jericó, a un poco más de 1 kilómetro del Mar Muerto, o sea que de allí se alcanza inclusive a observar el Mar Muerto. Y consiste más o menos en unos 5.000 fragmentos que constituyen más o menos unos 400 libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Así que, pues, algunos están repetidos, hay otro rollo en el que también se encuentran los mismos libros. Y se cree que estos manuscritos pertenecían a la biblioteca de los esenios, ¿sí? ¿Quiénes eran los esenios? Eran una secta judía de costumbres austeras, ¿sí? Que se separó de los demás judíos y que formó una comunidad monástica, o sea, al estilo como de los monasterios, de los ascetas, que se alejan como del mundanal ruido y se van pues a lugares apartados para tener una vida más tranquila de meditación. Entonces, eso fue lo que hicieron estos hombres judíos esenios, ¿sí? Y esta comunidad existió más o menos entre los años 100 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Más o menos ese es el periodo en el que se data la existencia de esta comunidad de esenios. Muy bien, entre los manuscritos reconstituidos de los fragmentos se hallan todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Ese no está allí, ese no se ha encontrado allí entre esos manuscritos. Uno de los más importantes es el rollo de Isaías. Este es muy famoso. El rollo de Isaías casi que es el que todo el mundo muestra cuando hay alguna foto. De hecho, este fue el que yo les mostré en algunos momentos, que les mostré una foto de rollos del Mar Muerto, porque digamos es el más famoso, ¿sí? Que es actualmente la copia más antigua de un libro completo de la Biblia, del siglo II antes de Cristo, ¿sí? Del siglo II antes de Cristo. ¿Sí? El otro es el fragmento de Samuel, ¿sí?
que se cree que es el manuscrito bíblico más antiguo que se conoce y que se cree que es más o menos del siglo IV antes de Cristo. Entonces, estos son del Qumran, ¿sí? Del Qumran. Ahora, los manuscritos descubiertos en las cavernas de Murabat, sí, que este es un valle situado al suroeste de Belén, más o menos a unos 4 kilómetros del Mar Muerto, este ya está más retirado del Mar Muerto, ¿sí? Son más recientes que el Qumran, o sea, los del Qumran son más antiguos, ¿sí? Los de Murabat son un poco menos antiguos. Esto, pues, digamos que se ha podido comprobar después de haber hecho pues unos exámenes minuciosos en la parte pues, de la escritura, y digamos que por lo general están fechados más o menos en los años de la segunda revuelta de los judíos contra los romanos. Eso es después del Señor Jesús, más o menos a mediados del siglo II, bueno, a principios, casi mediados del siglo II, como en el año 132, 135, después de Jesucristo, ¿sí? Muy bien, el más importante de todos estos manuscritos de Murabat, ¿sí? Es un rollo que contiene parte de los profetas menores, parte de los profetas menores. Y ahí terminamos con todos los, o bueno, no con todos, pero digamos con los más relevantes y con los que vamos a tener allí, digamos, presentes, que son los rollos del Antiguo Testamento, los manuscritos con los que se cuenta hoy en día, descubiertos, hallazgos arqueológicos de los escritos del Antiguo Testamento. ¿Listo? Mis hermanos, entonces, ¿quién quiere leer, por favor, para todos nosotros, de pronto los titulitos de los diferentes hallazgos que hemos visto hasta ahora? Es que esos son los importantes para ir teniendo en cuenta, porque cuando ya estemos hablando de ellos, ya sí, este fue uno de los que, de los descubrimientos que se tiene. Claro, están hablando de este, están hablando de este otro. Entonces, ¿quién nos hace un breve recuento simplemente a nivel de los titulitos, de los diferentes rollos? Yo. Adelante, hermana Johanna, muy amable. Son textos masoréticos, el texto Pentateuco samaritano, texto Correcto. papiro de Nash, manuscrito de Malabar y los rollos del Mar Y los Muerto. rollos del Mar Muerto, exactamente. De los primeros están constituidos por varios hallazgos. Sí, señor. Está fragmentos del Cairo, el códice del Cairo de los profetas, códice del Leningrado de los profetas, el códice de Alepo, el códice del Museo Británico y el códice de Leningrado. Listo. ¿Y de los demás tenemos alguno? ¿Alguno así en detalle? Básicamente. Estos son como los más importantes de hallazgos de los textos masoréticos, estos que acabo de nombrar. Correcto. Y sigue ya el Pentateuco samaritano, que contiene los 5 libros de Moisés, ya el texto de papiro de Nash, manuscrito de Malabar y los textos del rollo del Mar Muerto. Correcto. Muchísimas gracias, hermana. Excelente. Eso va a ser muy importante que lo tenga así clasificadito como lo tiene allí. Y lo mismo con los nuevos que vamos a ver, que ya aquí estamos arrancando, que son, digamos, su equivalencia, pero con los hallazgos de los rollos, pero del Nuevo Testamento, porque vamos a estarlos tocando. La mayoría de ellos los vamos a estar tocando, por lo menos los más relevantes. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, adelante, hermano Héctor. Dejemos allí porque ya vamos a arrancar con el Nuevo Testamento. Entonces, ahora está como en su punto. Perfecto, estamos en el buen momento para arrancar la siguiente clase, para poder hacer todo el Nuevo Testamento. Sí, estoy de acuerdo, me parece muy bien. Entonces, bueno, mis hermanos, digamos que quedamos ya para arrancar su equivalente, pero en los del Nuevo Testamento. Después de ver los del Antiguo y ver los del Nuevo Testamento, viene ya la crema innata del tema. Así que, bueno, mis hermanos, estoy muy contento. He preparado, digamos, toda esta información y estoy con muchos deseos de que todos podamos conocerla. No sé si alguien quiere de pronto hacer un comentario y después de eso para que hagamos la oración y ya nos vemos entonces por despedir de los hermanos. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿O cómo se han sentido? ¿Tienen alguna sugerencia? Recuerden que estamos abiertos a las sugerencias, perfectamente. Estamos en un espacio donde este espacio se hace justamente, mis hermanos, para que ustedes estén, digamos que, agradados
y aprendiendo mucho, esa es la idea. Pero ahorita que tenemos esta temática, pues culminando con esta temática. Entonces, ¿cómo se han sentido, hermanos? ¿Cómo? Voy a parar la grabación, digamos, porque ya, digamos, no vamos a continuar un poco ya con el tema, ya lo seguimos dentro de 8 días. Entonces, para la grabación me despido, Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente grabación para que ya nos quede la continuación del tema ya para el Nuevo Testamento.